Increíble revelación, la respuesta transformadora de una mujer de limpieza al multimillonario árabe que desafía todas las expectativas. María miraba la lujosa mansión desde la acera. Su corazón palpitaba con la misma intensidad que el tráfico a su alrededor. Se secó las manos en su delantal, respirando hondo para calmar la ansiedad que le susurraba al oído. Hoy podría ser diferente. Pero la realidad la reclamaba. Tenía 2 hijos que alimentar y un mundo que parecía negarle cualquier tipo de ascenso. Cada día, en esa mansión, se sentía como un ave atrapada en una jaula dorada. Las opulentas habitaciones decoradas con obras de arte y muebles que valían más que su casa entera eran un recordatorio constante de todo lo que nunca podría alcanzar. Ha tenido que aprender a dominar el arte de la invisibilidad, una habilidad necesaria en un mundo donde el tiempo y el dinero son poder. Sin embargo, un día, mientras limpiaba la oficina del magnate, las cosas tomaron un giro inesperado. Un temblor en su mano hizo que un vaso cayera, estallando en 1000 pedazos sobre el mármol pulido. La mirada desdeñosa del magnate la atravesó. No puedo creer que no puedas hacer una simple limpieza sin romper algo, sentenció con desprecio. María sintió como cada palabra le golpeaba en el pecho, como si fuera una carga que no podía soportar. Pero en vez de dejarse llevar por la humillación, un fuego interno comenzó a arder dentro de ella. Señor, dijo con voz temblorosa pero firme, cada escoba y cada trapeador son testigos de mi lucha, de mis sacrificios por mis hijos. No soy solo una mujer de limpieza. Soy una madre que se desvive por darles un futuro mejor. Los ojos del magnate se encontraron con los de María por un instante, y en ese breve momento, el mundo alrededor pareció desvanecerse. Habló de sus sueños, de las clases de arte que tomaba después del trabajo, de los lienzos que guardaba en la pequeña habitación que llamaba hogar. El contraste era abrumador. Mientras él había nacido en la opulencia, ella había crecido en la lucha. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio se volvió denso entre ellos mientras María continuaba revelando su mundo, y por primera vez, la máscara del magnate comenzó a desvanecerse. Él escuchaba con atención, sintiendo una conexión que jamás había experimentado. Pero así como su relación empezaba a florecer, una sombra se cernía sobre María, el juicio de su familia y la comunidad. Las miradas de desaprobación de su entorno eran como flechas en su pecho. ¿Por qué te asocias con él?, le decían en murmullos. Esa presión la hizo cuestionarse su propio valor, su dignidad. La decisión entre perseguir su pasión o conformarse con lo que se esperaba de ella era cada vez más pesada de llevar. ¿Valdría la pena arriesgar su estabilidad familiar por este vínculo inesperado? A medida que su exposición de arte se acercaba, la tensión se intensificaba. María sabía que el día que mostrara sus obras, todo lo que había construido podría venirse abajo. Y al mismo tiempo, ese evento podría ser su única oportunidad para un cambio verdadero. La urgencia de decidir se apoderaba de sus pensamientos, mientras el reloj avanzaba inexorablemente. ¿Qué haría cuando al fin tuviera que enfrentarse a su mayor miedo? Cada latido le recordaba que la verdad no siempre era fácil de soportar. La noche caía sobre la ciudad y con cada paso que daba hacia el futuro, cada elección se volvía un dilema, un juego peligroso que podría definir no solo su vida, sino también la de sus hijos. La pregunta que subía a la superficie era ineludible: ¿cómo podría levantarse frente a las expectativas de un mundo que la veía como menos? La sombra del sacrificio presionaba sobre su corazón, dejando su vida en un hilo tenso, donde la próxima decisión podría romper o liberar su esencia. A medida que María se preparaba para la exposición, sus días se llenaban de una mezcla de emoción y terror que la mantenía despierta por las noches. La búsqueda de inspiración la llevó a explorar cada rincón de su mundo, cada pequeño gesto y detalle que había dado forma a su vida. Sin embargo, esa pasión se encontraba en constante tensión con sus responsabilidades.
Las listas de tareas y las demandas familiares aumentaban, y cada ausencia en casa parecía un látigo en su conciencia. Estaba atrapada entre dos realidades. El camino hacia su sueño de ser artista la empujaba a esforzarse, mientras que la vida cotidiana de madre la mantenía atada. Se despertaba antes que nadie, esbozando en lienzos y papeles mientras el resto de su familia aún dormía. Durante esos momentos, su mente volaba lejos, pero pronto se desvanecía el hechizo cuando el reloj sonaba, recordándole que el mundo real la aguardaba en casa. Su relación con el magnate comenzó a cambiar, convirtiéndose en un intercambio inesperado de aprendizaje y crecimiento. Descubrió que él no solo era una figura poderosa en el sentido monetario, también albergaba un deseo genuino de entender lo que era la lucha diaria. Mientras ella hablaba de su arte, él le reveló su visión del mundo empresarial, una perspectiva que María encontró desalentadora y fascinante al mismo tiempo. Las discusiones sobre el arte y la vida comenzaron a tener lugar durante sus breves interacciones. A veces, ella se quedaba pensando en sus palabras mucho después de haber salido de la mansión, cuestionándose cómo era posible que alguien con tanto poder pudiera ser tan comprensivo. Este nuevo enfoque hacía que su mente se expandiera, pero al mismo tiempo la sumía en una confusión interna. Las dudas sobre su relación y su propio valor volvían a surgir una y otra vez. ¿Era posible que este vínculo pudiera abrirle puertas o solo estaba atrayendo más críticas y juicios hacia ella? En la vigilia de la exposición, las voces externas se acentuaban. Su madre le preguntó, con desdén aludido, ¿por qué arriesgas lo poco que tienes? ¿Ese hombre realmente se preocupa por ti? La sensación de traición hacia su propio deseo fue desgarradora. Nunca había imaginado que luchar por su sueño pudiera convertirla en el blanco de ceder ante críticas y perder el apoyo que siempre había presumido tener, pero no era un momento de retroceso para ella, sino una oportunidad para reconfigurarse. María decidió enfrentarse a sus dudas con un nuevo enfoque. Si su arte aliaba su pasión con su propósito, tal vez podría transformarse en la mujer que tanto anhelaba. Cada pincelada en su lienzo se convirtió en una declaración de su nueva identidad. No solo una madre, no solo una trabajadora, era también una creadora, y su historia merecía ser contada. La noche de la apertura llegó, y un torbellino de incertidumbre reinó en su mente. Con cada obra expuesta, sus temores se confrontaban contra su deseo de ser vista. Las primeras miradas del público, cargadas de curiosidad y juicio, hicieron que su corazón latiendo se detuviera por un segundo. ¿Sería capaz de soportar la presión? Su esfuerzo resplandecería ante aquellos que la rodeaban, o se desvanecería entre sombras de desaprobación. El ambiente estaba cargado y el momento de la verdad la requería enfocada y decidida. El magnate estaba allí, observando desde lejos, un apoyo inesperado que desdibujaba las líneas de lo familiar y lo desconocido. María sintió como el aliento se le cortaba. En su mente resonaba una pregunta: ¿podría arriesgarlo todo para ser verdaderamente ella misma? Incluso si eso significaba enfrentar el rechazo. Mientras el primer visitante se acercaba a su obra más íntima, María se preparó para el pendiente entre el rechazo y la revelación. Un giro en su vida estaba a punto de desatarse. ¿Estaba lista para ese salto? En el aire estaban atrapados sus miedos y esperanzas, y el futuro a un paso decidía su rumbo. El murmullo del público envolvía la sala, creando una atmósfera en la que cada respiración parecía cargar un peso emocional único. María observó, atrapada en un instante que se sentía interminable. La figura del primer visitante, un crítico de arte de renombre, se acercaba con una expresión de curiosidad, y una mezcla abstracta de esperanza y ansiedad bulle en su interior. Aquella pincelada que había significado tanto para ella, ahora estaba expuesta ante sus ojos, y pensó en todas las horas dedicadas, en el desasosiego que había sentido durante cada sesión de pintura. Su arte no era solo una colección de imágenes, era una representación de su lucha interna, de la fusión de sus roles. Aquello la llenaba de una fuerza inesperada. El crítico se detuvo frente a su obra, su mirada escrutando cada detalle. María, sintiendo que el tiempo se había congelado, tomó una decisión consciente de no permitir que las voces negativas invadieran su mente. En ese momento, se recordó a sí misma como una contemporánea, una artista válida con una voz única que merecía ser escuchada. Su corazón latía con renovada determinación.
Su trabajo refleja una lucha interna poderosa, murmuró el crítico, y con esas palabras, María sintió que un peso se aligeraba. No era solo un comentario, era una validación de sus emociones, de su experiencia. Fue un destello de iluminación que la llevó a reconocer que no solo quería ser vista, necesitaba ser entendida. La conversación se desarrolló, y sorprendentemente, ella se encontró compartiendo no solo la historia detrás de su obra, sino también reflexiones sobre su crecimiento personal. El crítico, atento, iba desnudando su historia, preguntando sobre cada matiz y cada elección. Era como si despojara las capas de inseguridad que había ido acumulando con los años. A medida que hablaba, la confianza en su voz crecía, resonando con lo que había sido un miedo latente durante tanto tiempo. La conexión con el crítico se profundizaba, y con cada palabra, María se sentía más empoderada. Un sentido de claridad surgió al darse cuenta de que ese diálogo podría abrir puertas que antes consideraba inalcanzables. En un mundo donde las etiquetas parecían definir y limitar, ella estaba rompiendo moldes, construyendo su propia narrativa. Sin embargo, la conversación no fue solo un lamento sobre su pasado, se transformó en una proyección hacia lo que estaba por venir. Sus reflexiones la llevaron a una toma de conciencia sobre el poder de su arte como vehículo de cambio personal. Esa noche, mientras contemplaba las muestras de curiosidad en otros visitantes, se sintió viva, dispuesta a invitarles más allá de su obra, a sus experiencias y dudas. Sin embargo, la indecorosa pregunta de su madre flotaba nuevamente en su mente: ¿por qué arriesgas lo poco que tienes? Aún estaba latiendo en su interior, como un eco que se negaba a desvanecerse. Podía ver el riesgo implícito de abrirse a una nueva vida. La presión aumentaba a medida que otros críticos empezaban a acercarse, algunos con visiones menos comprensivas, ceñidos a sus opiniones preconcebidas y expectativas del mundo del arte. María dio un paso adelante en su compromiso, sabiendo que debía prepararse para enfrentar esas percepciones adversas, así como para defender su derecho a existir en su autenticidad. La duda, aunque latente, no se convertiría en su prisión. Mientras los murmullos aumentaban, sintió un poderoso fervor para seguir adelante. ¿Qué respondería a aquellos que se oponían? ¿Cómo confrontaría su propia inseguridad ante una marea creciente de juicios? Con cada segundo que pasaba, se acercaba más a una verdad inquebrantable. Había llegado su momento, no solo quería ser vista, quería estar lista para iluminar a aquellos que pudieran dudar de su valía. Mientras el público crecía, su corazón danzó con la posibilidad de la transformación, pero antes de que pudiera concentrarse en el efecto de sus decisiones, un movimiento inesperado al otro lado de la sala captó su atención. Un rostro familiar, una figura que había dejado huella en su vida de maneras que aún no entendía. ¿Quién era? ¿Qué papel jugaría en su nuevo capítulo? Sus esperanzas comenzaron a entrelazarse con una creciente ansiedad. ¿Se trataría de un aliado o de un nuevo desafío? María sintió como el pulso se aceleraba en su pecho. El rostro que la miraba desde el otro lado de la sala era de alguien que había sido un faro inesperado en su vida, un antiguo profesor de arte que había dejado una impronta indeleble en su desarrollo personal. La mezcla de admiración y temor la invadió, cuestionando sus motivos. ¿Estaría aquí para apoyarla o para juzgarla? Mientras su mente giraba en torno a la figura, escuchó murmullos de otras personas alrededor, algunas repitiendo comentarios del crítico anterior. Sin embargo, su atención estaba completamente absorbida por aquel maestro que, de alguna manera, la había guiado a enfrentar su propia verdad. Recordó las largas conversaciones en su estudio, las noches que pasaron juntos desmenuzando conceptos, desafiando percepciones y expandiendo horizontes. Aquellos momentos habían sido cruciales en su transformación. Decidida, dio un paso hacia el profesor, sintiendo que la conexión que habían forjado era un aliado en su búsqueda de autenticidad. Necesitaba aclarar algo, una conversación que no había podido tener en su tiempo como estudiante. A medida que se acercaba, su mente trabajaba a 1000 por hora. Quería preguntarle sobre su visión del arte, sobre cómo él había enfrentado sus propios miedos y juicios. La ansiedad se intensificaba al ver cómo podría ser su respuesta. María, qué sorpresa verte aquí, comentó el profesor con una sonrisa, pero su mirada estaba cargada de curiosidad. Tu obra ha generado revuelo. Se habla de ti.
Las palabras retumbaron en su mente como un eco, y se dio cuenta de que gran parte de ese revuelo era la lucha interna que había plasmado en el lienzo. Necesitaba comunicar los matices detrás de su proceso creativo, el viaje que había tenido para alcanzar su esencia. Gracias por su apoyo en el pasado. Me ha ayudado más de lo que imagina, dijo, sintiendo que cada palabra era una capa que se desprendía de su inseguridad. Sin embargo, a medida que hablaban, otra voz en su interior comenzó a cuestionar su autenticidad. ¿Acaso estaba buscando la aprobación de alguien que había sido su mentor? No era hora de validar su propio juicio por encima del de los demás. Con determinación renovada, decidió no enfocarse en la búsqueda de validación ajena, sino en la autoafirmación. He aprendido que el arte es un reflejo de nuestras luchas, no un intento de encajar en los moldes de otros. La crítica, aunque me asusta, es solo una parte de mi viaje, exclamó, fijando su mirada en los ojos del profesor. El brillo en su mirada cambió, como si comenzara a ver a María no solo como su antigua alumna, sino como una artista en plena transformación. La conversación se volvió más profunda, reflexionando juntos sobre el poder del arte para conectar historias humanas. El sorpresivo empoderamiento que María sentía empezó a chocar con los cuestionamientos viejos que aún persistían en su interior. La mirada familiar también traía consigo un viejo sentimiento de inseguridad, como un recordatorio del miedo a ser insuficiente. Pero esta vez, en lugar de dejarse dominar por la duda, se planteó cómo podría usar esa sensación como parte de su narrativa. A partir de aquel momento, la noche ya no se centró exclusivamente en su arte, sino en ella, en su viaje, en los pasos que había dado. Las luces seguían parpadeando y los murmullos rebotaban en las paredes, un recordatorio constante de que todo estaba en movimiento. Al terminar la conversación, el profesor le comentó: tu evolución es admirable, pero aún te queda un camino por recorrer. La verdadera transformación a menudo llega acompañada de nuevos retos. Sus palabras resonaron en el corazón de María, enviando una oleada de energía que fusionaba inquietud y emoción. Mientras se despedían, un nuevo grupo de críticos se acercó, sus rostros enmascarando intenciones diversas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había llegado el momento de enfrentarse al próximo nivel de su viaje. Con un último vistazo hacia el profesor, que ahora se perdía entre la multitud, se dispuso a afrontar lo que vendría. ¿Estaría lista para enfrentar cada juicio, cada suposición, sin dejar que la duda la sofocara? El peso de la incertidumbre se sintió familiar y, a la vez, liberador. Mientras el murmullo del público aumentaba, el corazón de María latía con la constante pregunta: ¿era este el momento para la revelación que había soñado durante tanto tiempo? El marco de la realidad se estaba ampliando, y en su mente resonaba un desafío inminente. Se trataba de su resurgimiento, pero también era el instante en que los juicios se afilaban. Podía ver cómo las sombras se alzaban en la sala, y comprendió que debía prepararse. ¿Cuál sería la respuesta de aquellos críticos ante su auténtico ser? María respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que se agolpaban en su mente. Era el momento de dar un paso hacia adelante, de presentarse ante el grupo que se había congregado alrededor de sus obras, dispuestos a desmenuzar no solo la técnica, sino la esencia misma de lo que había plasmado en sus lienzos. Avanzó con decisión, sintiendo el peso de cada mirada examinándola, como si cada par de ojos intentara desentrañar sus secretos más profundos. Sin embargo, en lugar de dejar que la presión la abrumara, empezó a reconstruir la narrativa de su propia percepción. Aquí estaba, una mujer en un espacio que había aspirado a habitar, lista para revelar no solo su arte, sino las luchas que la habían definido. Los críticos, al verla acercarse, intercambiaron miradas. Uno de ellos, una figura conocida por su afilada crítica y reconocida fama, se adelantó y se dirigió a ella. María, tu trabajo ha resonado con muchos, pero algunos, incluyendo a mí, hemos notado una especie de dualidad. ¿A qué le temes realmente en tu proceso creativo? Las palabras del crítico retumbaron en su mente como un tambor, golpeando su vulnerabilidad. Era un cuestionamiento directo, una invitación a explorar sus miedos más profundos. Pero María no podía dejar que el pánico se apoderara de ella. En su lugar, recordó las palabras de su profesor, sobre la lucha como un componente esencial del arte. Lo que temo, comenzó, su voz firme y clara,
es que al mostrar mi verdadero yo, pueda ser inadecuada. Hay una parte de mí que siempre ha luchado con la idea de un arte correcto y un arte incorrecto. En mi viaje, he aprendido que el verdadero arte es la expresión de nuestras luchas y vulnerabilidades. Exponer sus temores ante el grupo no solo era un acto de valentía, era una reivindicación de su viaje personal y profesional. Algunos críticos hicieron anotaciones, y su expresión cambió de curiosidad a intriga. María sintió una oleada de poder. Estaba compartiendo su voz, una voz que durante tanto tiempo había estado sofocada por las inseguridades y las expectativas ajenas. Otra crítica, que anteriormente se había mostrado escéptica, levantó la mano. ¿Cómo crees que esta lucha interna ha moldeado la conexión emocional que tus obras tienen con el público? La pregunta la llevó a una reflexión aún más profunda. Creo que, al ser sincera en mi lucha y mostrar mis cicatrices en cada trazo, permito que los demás se sientan identificados. Mi arte no es solo una proyección de belleza, es un espejo de la imperfección y la lucha que todos enfrentamos. La conexión genuina surge del dolor compartido. La sala resonó con murmullos de acuerdo y asombro. Era como si cada palabra creara un puente entre ella y quienes la rodeaban. María sentía cómo su confianza comenzaba a solidificarse en lugar de desmoronarse ante el juicio. Mientras la conversación se adentraba más en el análisis de su obra, le llegó un mensaje en el celular. Era de su profesor. Lo que haces es valiente. La autenticidad siempre trasciende la técnica. Sigue adelante. Sentir su apoyo desde la distancia era un bálsamo a las preocupaciones que aún persistían, pero también una invitación a actuar, a permanecer firme en su camino. Sin embargo, en el fondo de su ser, un nuevo dilema emergía: ¿era suficiente solo ser auténtica? ¿Qué significaba, en realidad, para ella sobresalir en un mundo donde la técnica a menudo era más valorada que la emoción? María sabía que la lucha por validar su autenticidad apenas comenzaba. Mientras la noche avanzaba, sintió la tensión acumulándose. La aceptación intencional de su vulnerabilidad estaba llevando su arte a nuevas dimensiones, pero también la llevaba hacia decisiones cruciales. Con la atención de la sala fijada en ella, un nuevo crítico, uno que era notoriamente duro e influyente, se dirigió a María. ¿Y si lo que defines como autenticidad no resuena con el público? ¿Cómo afrontarás las críticas cuando te digan que no eres lo que se espera? Su corazón se aceleró. Era un nuevo desafío que amenazaba con hacer temblar los cimientos de todo lo que había construido. María sabía que, en ese momento, atravesaría una prueba que podría transformar su camino para siempre. En silencio, se preparó para responder, sintiendo que el verdadero juicio no venía de los críticos, sino de su propia capacidad para aceptar su viaje y la fuerza para ser quien realmente era. ¿Sería capaz de enfrentar ese desafío y redescubrir su voz una vez más? Las sombras seguían acechando, y el siguiente paso podría ser definitivo. El aire estaba cargado. María miró al crítico, buscando la calma que sabía que tenía que proyectar. Su mente se debatía entre lo que deseaba expresar y lo que consideraba como una respuesta correcta, alineada con las expectativas de quienes la rodeaban. En ese instante, la presión de su autenticidad atravesó una nueva arista. ¿Podría distanciarse del temor y declarar quién era, sin disfrazarse de lo que no era? Si me permites, comenzó, reconociendo que su voz debió sonar aún más firme que antes. Si la autenticidad no resuena, eso sugiere que quizás estoy hablando el idioma equivocado, el que otros han dictado por mí. La sala se quedó en silencio, cada oyente absorbía sus palabras, como si leyeran la hoja en blanco de un diario que llevaba en su interior pero que nunca había compartido. Mi arte nace de una historia personal, de una lucha interna que he decidido transformar en color y forma. Si eso no resuena, quizás es una invitación a hacer más profunda la conexión y entender de dónde vengo, continuó, sintiendo que algunos críticos comenzaban a asomar sonrisas de desafío. La atmósfera se estaba electrificando. Respondía desde un lugar de fuerza renovada, comparándose a la parte del mar que siempre había temido, esa que rompía con la orilla, a veces violenta, a veces tranquila, pero sin dejar de ser parte del vasto océano. El crítico, visiblemente intrigado, le hizo una señal para que prosiguiera. Dinos más sobre tu proceso. ¿Cómo conviertes la lucha en algo que merece ser visto?
María tomó un ligero respiro. Había llegado a un punto en que comprender el valor de su sufrimiento se convertía en el primer paso hacia la autovaloración. Mi proceso no se limita a plasmar una imagen en un lienzo, es un diálogo. Mis dudas se convierten en pinceladas, mis inseguridades en texturas. Cada obra es un capítulo de mi vida. Si el público no lo percibe, eso no desmerece la lucha. Como artistas, no solo mostramos lo que es bello, sino lo crudo y lo real. Con cada palabra, la conexión entre su obra y su persona se fortalecía. Se proyectaba hacia el futuro, imaginando cómo esas mismas luchas podrían resonar más allá de la sala, abriendo paso a conversaciones necesarias. Antes de que un murmurante aplauso estallara en la sala, un nuevo pensamiento cruzó su mente: mostrar su arte podría ser más que solo un medio de expresión. Era una invitación a la empatía, una oportunidad para que otros encontraran su reflejo en lo que ella había vivido. De repente, la conversación se tornó hacia el impacto fuera del contexto de la crítica. Se sintió como una embajadora de experiencias compartidas, pero los halagos también venían acompañados de responsabilidades. Sería capaz de llevar esa revelación al siguiente nivel y no solo ser vista, sino ser escuchada. Mientras continuaba discutiendo con pasión, su mente desviaba las preguntas hacia los momentos de antes, cuando dudaba de cada trazo. Aquel cuestionamiento ahora resonaba en su interior: ¿qué pasaría si su autenticidad se encontraba en sí misma, y no en la aprobación ajena? En el fondo, entendía que el verdadero desafío sería mantener esa voz activa, incluso cuando la presión por encajar fuera mayor que su deseo de ser fiel a sí misma. Con cada pregunta y cada respuesta, el grupo de críticos, antes escépticos, comenzaba a mostrar interés genuino en su proceso. Sin embargo, en el fondo, María sintió que la lucha apenas comenzaba. La presión de definir su esencia seguiría, y cada paso adelante estaba pavimentado con las piedras de su propia autoexigencia. Al final de la noche, al retirarse, resistió la tentación de mirar atrás. Sin embargo, un último comentario del crítico rudo quedó resonando en su cabeza. ¿Y si decidir ser auténtica te lleva a perder más de lo que encuentras? María cerró los ojos por un instante mientras el eco de la pregunta se establecía como una sombra tan persistente como la noche. La verdadera batalla no había hecho más que iniciar. Con cada trazo y cada crítica, se preguntaba si su camino hacia la autenticidad también significaría enfrentar pérdidas inesperadas. ¿Tendría el coraje para enfrentar lo que vendría, sin dejar que la incertidumbre la detuviera? Su viaje continuaba, y ante la promesa de nuevos retos, la pregunta ahora decoraba su mente: ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para seguir siendo ella misma? El sol se asomaba tímidamente sobre la ciudad, bañando las calles con un resplandor dorado. María despertó con una sensación de inquietud que la acompañaba desde aquella conversación. El crítico había abierto una puerta y, aunque aún sentía temblar sus cimientos, estaba decidida a avanzar. Hoy se comprometía a explorar un nuevo desafío: su relación con la pérdida y el sacrificio. En el estudio, las pinturas que antes parecían reflejar su angustia ahora se convertían en un campo de pruebas. Colocó un lienzo en blanco frente a ella, un símbolo de sus nuevos comienzos. Sintió su pulso acelerarse mientras el espacio se llenaba de recuerdos. La lucha interna que había compartido con los críticos la llevaba a indagar más allá de los límites que ella misma había impuesto sobre su arte. María decidió que su primer paso sería enfrentarse a sus propios miedos. Tomó una paleta llena de colores vibrantes y comenzó a mezclar pinceladas decididas. Sin embargo, a medida que se perdía en el proceso creativo, la voz del crítico resonaba en su mente. ¿Qué perderás por ser auténtica? ¿Acaso algunas de esas pérdidas estaban impidiendo su crecimiento? Su primera obra de esta nueva etapa no sería solo un autorretrato, sería una representación de diferentes sacrificios que había enfrentado en su camino. Se imaginó a sí misma, cargando todas esas experiencias, como una guerrera de colores en medio de un conflicto entre lo que debería ser y lo que realmente era. Pero la dualidad de la figura se tambaleaba. Un manojo de sombra se mezclaba con la luz, revelando que el enfrentamiento con su propio reflejo sería el verdadero reto. Mientras pintaba con frenesí, comenzó a recordar a las mujeres que había admirado, artistas que habían luchado contra las expectativas sociales y quienes habían hecho de sus desafíos su motor. Era el momento de transformarse en su propio modelo a seguir.
Se preguntó si podría ser la voz para aquellas que, al igual que ella, habían sentido el peso de tener que encajar. Pero eso significaría explorar un nuevo horizonte, un camino lleno de incertidumbres. Su mente no podía dejar de indagar. ¿Sería capaz de compartir no solo sus logros, sino también sus fracasos? Con cada trazo, se preguntaba si su vulnerabilidad podría resonar en el público de la misma manera en que lo había hecho con los críticos. Esa vulnerabilidad, despojada de adornos y pretensiones, podría ser la clave para una conexión genuina. Esa noche, frente al lienzo aún en blanco, María se sintió abrumada. La transfiguración que intentaba capturar le exigía mirarse de frente. Era un espejo que le devolvía una imagen rota pero hermosa, en un viaje que no solo era sobre su arte, sino también sobre su esencia. Estaba dispuesta a rendirse ante el miedo de no ser comprendida. Los días siguientes, María se sumergía en su proceso creativo con fervor. Probó nuevas técnicas, desechó viejas ideas, se presentó a sí misma como nunca antes lo había hecho. Sin embargo, cada avance traía consigo la sombra de la duda. ¿Realmente estaba lista para arriesgarse a perder lo que había construido? Una tarde, en medio de su proceso, se encontró con una carta en su buzón. Era una invitación a una exposición en una galería reconocida, un evento que podría catapultar su carrera. Pero había un pequeño detalle: la temática debía girar en torno a la autenticidad. La presión de crear algo único y verdadero pesaba sobre sus hombros como una losa. Mientras contemplaba la invitación, una oleada de emociones la invadió. ¿Podría ser esta la oportunidad que necesitaba para dar su mensaje al público, al mismo tiempo que enfrentaba el continente de su propio miedo? La lucha interna que había abrazado durante tanto tiempo se asomaba, y con ella, la posibilidad de un sacrificio real. María solo sabía una cosa: la exposición no era solo una oportunidad, sino una prueba de fuego. La decisión de participar significaría abrir su corazón y su arte al juicio público. Pero, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para ser auténtica? A medida que la fecha se acercaba, un nuevo dilema se instalaba en su pensamiento: ¿sería la ficción de sus miedos más aterradora que la realidad de su expresión? Mientras cerraba los ojos para meditar, entendió que no había más tiempo para dudas. Su viaje por la autenticidad acababa de comenzar, y con cada trazo, enfrentaría no solo su arte, sino también su verdad. ¿Aguantará la presión de presentarse tal como es en esta nueva mirada hacia el mundo? La invitación brillará sobre el pupitre, como un faro en medio de la tormenta que estaba por venir. Sin embargo, el eco de la pregunta seguía resonando: ¿qué perdería al ser fiel a sí misma? Días se convirtieron en semanas mientras la fecha de la exposición se aproximaba. La incertidumbre se adueñaba de María como una niebla densa que la envolvía, nublando su claridad. Cada mañana se despertaba con un propósito renovado, pero por las noches, los sueños la arrastraban a un abismo de dudas. Su crítico interno la cuestionaba sin descanso: ¿sería vista como una impostora? Sus colores, tan vibrantes, podrían desvanecerse ante el hastío de los espectadores. A cada píxel en el lienzo, María asumía su valentía. Decidió despojarse de la necesidad de aceptación, arrojando a la lona cada inseguridad y frustración. Con su paleta, plasmó un rostro en conflicto, una figura que representaba no solo sus sacrificios personales, sino también sus aspiraciones y deseos. Esa obra, su mayor reto hasta el momento, se convirtió en un diálogo interno. Cada tono vibrante era una respuesta a sus miedos. Una noche, mientras regresaba del estudio, una palpación profunda la atravesó. Un espejo en una tienda de antigüedades la detuvo en seco. No solo reflejaba su imagen, sino un cúmulo de emociones rumiantes. ¿Quién era realmente? Con ese simple instante de contemplación, se dio cuenta de que la búsqueda de la autenticidad no se limitaba a su arte, implicaba también aceptar sus raíces y reconocer que cada faceta de su ser tenía importancia. Lloró. Lloró por las decisiones que había tomado para adaptarse a los deseos ajenos. Lloró al darse cuenta de que la autenticidad significaba abrazar su historia, con cada giro inesperado que había tomado. Al desnudarse emocionalmente, comenzó a entender que las historias que había silenciado durante años eran las que realmente debían ser contadas.
Esos momentos serían las bases de su próximo trabajo artístico, con las inseguridades como telones de fondo. Animada, comenzó a crear una serie de obras que exploraban no solo su existencia, sino la de aquellas que se habían sentido invisibles en un mundo que premiaba las apariencias. La conexión con su propia vulnerabilidad se volvió su mayor fortaleza. Días en su estudio se transformaron en noches de creación sin tregua, se dio permiso de experimentar, fallar y aprender. Entre pinceladas, el eco de la invitación se convirtió en un impulso ardiente, encendiendo su propósito. En medio de la vorágine, recibió visitas de viejas amigas, artistas que generosamente compartieron sus experiencias. Escuchar sus historias la inspiró aún más, no estuvieron exentas de lucha y sacrificio. Juntas, compartieron risas y lágrimas mientras exploraban sus obras en paletas de colores compartidos. Cada encuentro fortalecía su determinación, sabiendo que la vulnerabilidad era sagrada. Sin embargo, a medida que se aproximaba la fecha de la exposición, la locura de preparaciones la abrumaba. Pese a haber creado varias piezas, la duda volvió a asomarse. ¿Había ido demasiado lejos? A medida que se quedaba sin tiempo, sentía cada vez más miedo a su propio reflejo. Había expuesto demasiado su alma, dejándola vulnerable al juicio. El día de la exposición se convirtió en un mar de emociones. Mientras ajustaba su atuendo frente al espejo, la volta de sus pensamientos se enredó. Tenía que tomar una decisión, mantener el discurso tradicional del artista o compartir su vulnerabilidad de forma cruda, como un acto de valentía. Era el momento de mostrar lo que había descubierto y lo que representaba. Cuando finalmente llegó a la galería, el bullicio de los invitados contrastaba con el latido agitado en su pecho. Se dio cuenta de que su mayor desafío no era el arte en sí, sino los límites que imponía a su visión y su voz. Con cada paso, una fortaleza interior comenzaba a expandirse, y la invitación a ser auténtica resonaba con más fuerza. Así, María se plantó en el centro de la sala como una guerrera, impulsada por el deseo de liberarse de la prisión de sus propias inseguridades. Sus obras, aunque cargadas de verdades crudas, se convirtieron en una extensión de su ser, un grito liberador que debía ser escuchado. Con el corazón en la mano, estaba lista para abrazar cualquier crítica, cualquier reacción, porque al fin y al cabo, se trataba de su verdad. ¿Sería esta la ocasión en que finalmente se despojaría de su miedo? Mientras observaba a su alrededor, un aire de anticipación llenó la habitación y ella no podía evitar preguntarse, ¿podría su vulnerabilidad crear una conexión real con aquellos que contemplaban su arte? Un murmullo de voces y risas retumbaba en la galería, una cacofonía que se entrelazaba con el sonido del propio corazón de María. Las luces brillantes resaltaban cada una de las obras que pendían de las paredes, pero su atención se centró en los rostros expectantes de quienes contemplaban su trabajo. Aunque la inseguridad germinaba en su interior, la determinación comenzaba a emerger. La exhibición no era solo una vitrina de su arte, era un testamento de su viaje, una narración que deseaba compartir con el mundo. Algunos asistentes admiraban las piezas con entusiasmo, comentando animadamente entre ellos. María, entre nervios y anticipación, sintió como su propio juicio interno comenzaba a desvanecerse. La aceptación de su autenticidad la liberó de las cadenas invisibles que había llevado durante años. Ahí estaba, en medio de una sala repleta de extraños, con el poder de hablar su verdad. Mientras observaba a un grupo de críticos de arte murmurar sobre su trabajo, una ola de impaciencia la atravesó. Eran esas voces las que la habían perseguido en la soledad de su estudio, las que le habían dicho que su obra no era lo suficientemente buena. Ahora, al enfrentar su propio reflejo, no buscaba valentía en su arte, sino en su presencia. María se acercó a los críticos, recordando el consejo de una amiga: la vulnerabilidad es la clave de las conexiones genuinas. Con una respiración profunda, tomó la iniciativa. ¿Qué piensan de la obra?, preguntó, su voz resonando con una claridad que la sorprendió. Los críticos, inicialmente desconcertados por su repentina aparición, comenzaron a compartir sus impresiones. Una mujer mayor, con un aire de autoridad, empezó a describir la profundidad de las capas en su pintura, como cada trazo parecía contar una historia de lucha y resiliencia. Las palabras de la crítica fueron como un bálsamo, alimentando la chispa de la valentía que había encendido en ella. Pero a medida que la conversación avanzaba, la crítica hizo una pregunta que la paralizó.
¿Qué te inspiró a exponer tanta vulnerabilidad en tu arte? La honestidad es refrescante, pero también arriesgada. No teme ser juzgada, la garganta de María se cerró. Esa misma pregunta había sido la raíz de sus días de insomnio, la pregunta que la había hecho dudar de su propia narrativa y del valor de su autenticidad. Pero recuerde, pensó, su arte había sido un medio de liberación. Sin embargo, la respuesta no se encontraba en su preparación técnica, sino en la urgencia de expresarse. Mientras el silencio se alargaba, el eco de su propia voz resonó en su mente. No temía ser juzgada, sino por las historias que no se contaron, por las voces que se silenciaron. Mi arte es una reivindicación de todas esas experiencias, de mi propia historia. Un sentimiento de conexión se intensificó en ella. Había dado un paso hacia el delgado hilo que unía su existencia con la audiencia. Pero, ¿sería suficiente para trascender las críticas y resonar en el corazón de los demás? A medida que se alejaba del grupo de críticos, todavía abrumada por la respuesta que había ofrecido, decidió visitar una de las obras más cautivadoras de su serie. La intensidad de los colores la atrajo como un magneto. Se detuvo frente a su creación más intensa, un lienzo que simbolizaba su viaje, sus luchas y sus victorias. Mientras navegaba sus propias emociones a través del arte, notó a un hombre al fondo, un rostro familiar en un mar de desconocidos. Luis, un amigo de la infancia, había llegado sin avisar. María sintió un torrente de recuerdos aflorar junto al miedo que había gestionado con tanto esfuerzo. ¿Estaría dispuesto a enfrentarlo y compartir sus miedos frente a él? El instante se detuvo en su mente. Luis había conocido las sombras que la habían perseguido, pero también las luces que ahora la iluminaban. Con un impulso casi involuntario, se acercó a él, la incertidumbre latiendo a un ritmo acelerado. ¿Habría llegado el momento de abrirse completamente, o se cerraría nuevamente ante el temor de ser vista en su vulnerabilidad? Mientras sus miradas se cruzaban, la pregunta incesante volvía a surgir en su mente: ¿era este el instante que determinaría su próximo paso hacia adelante? Y, en ese mismo instante, María comprendió que el verdadero juicio no vendría de los demás, sino de su propia decisión de ser valiente. La mañana siguiente, María se despertó con un nuevo propósito danzando en su interior. La opción de ser completamente auténtica se había presentado de forma contundente la noche anterior. Cada pincelada en sus obras reflejaba no solo su historia personal, sino la de tantas mujeres que, como ella, habían navegado en mares de dudas y expectativas ajenas. La exposición había sido más que un evento, había sido una revelación que afianzó su compromiso con la autenticidad. Decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara nuevamente. Así, reunió su valentía y comenzó a planear una serie de talleres para mujeres artistas de su comunidad, donde enseñarían a expresarse a través del arte, explorando sus propias luchas y empoderándose mutuamente. María entendía que compartir su experiencia con otras podría ser su mayor legado. La primera sesión se llevó a cabo en su pequeño estudio, ahora transformado en un espacio de creatividad y conexión. Cada asistente llegó con sus propias vivencias y temores, y lo que comenzó como un ejercicio de pintura se convirtió rápidamente en una catarsis colectiva. María guió a cada una en el proceso de plasmar sus historias en el lienzo, animándolas a abrazar sus vulnerabilidades y a transformar el dolor en arte. El poder de la vulnerabilidad fue palpable en ese espacio, las risas y las lágrimas se entrelazaban mientras compartían sus luchas. Eran momentos de sororidad intensa, donde cada mujer se sentía vista, escuchada y valorada. María vio cómo su propio viaje resonaba en cada rostro, y al final de la sesión, no solo había enseñado técnicas de pintura, sino también la importancia de la autenticidad en sus narrativas personales. Días después, en una galería local que accedió a mostrar su trabajo, María recibió un mensaje inesperado. Una crítica de arte reconocida había notado su exposición anterior y le proponía una colaboración. La idea era realizar un proyecto conjunto que explorara la intersección entre el arte y las historias no contadas de las mujeres. En ese instante, algo dentro de María se iluminó, cada paso valiente que había tomado estaba creando un efecto dominó, no solo en su vida, sino también en la de otras. Con el apoyo de la crítica y la comunidad que se había creado a su alrededor, María empezó a preparar una nueva serie inspirada en las historias de sus alumnas.
Cada pieza sería un homenaje a la fuerza que reside en la vulnerabilidad y un recordatorio de que el arte podía ser una plataforma para la transformación personal. Era un éxito que nunca había imaginado, pero que ahora se convertía en su nueva realidad. El evento de lanzamiento de la serie fue otro punto culminante en su viaje. La sala se llenó con el eco de risas y conversaciones, y la energía vibrante de las historias compartidas llenó cada rincón. María se sintió finalmente en casa, rodeada de sus compañeras artistas, cada una con su propia luz brillando intensamente. La comunidad que había formado era un testimonio de su crecimiento personal y profesional. El día de la inauguración, María, con un corazón lleno de orgullo, se subió al escenario. Miró hacia la multitud, y en lugar de nerviosismo, sintió confianza. He aprendido que el arte no solo debe ser una representación de la belleza, sino también de la lucha. Hoy, cada una de estas obras no solo es mía. Es de todas nosotras. De repente, un aplauso estalló en la sala, resonando como un eco de validación que abrazaba su voz. En ese momento, María no solo era una artista, era un símbolo de superación, una facilitadora de cambios personales, y había alcanzado un estado de realización profunda en su vida. La madre que había luchado por un futuro mejor para sus hijos ahora mostraba el camino para que otras mujeres descubrieran su voz y su poder. Mientras los invitados recorrían las obras, la conversación fluía. Recibió palabras de aliento y reconocimiento que validaban su esfuerzo y gran transformación personal. Vio cómo su camino había girado de la inseguridad a la seguridad, y de ser invisible a ser una voz importante en el mundo del arte. La culminación de este capítulo no fue un final, sino la apertura de una nueva etapa. María comprendió que su verdadero viaje apenas comenzaba y que ser auténtica no solo significa mostrarse ante los demás, sino también abrazarse a sí misma en cada trazo, en cada risa, en cada lágrima. Había conquistado ese puente entre sus luchas y su éxito, y estaba lista para continuar transformando su historia en una sinfonía de arte y empoderamiento. Ahora es su momento para unirse a esta historia inspiradora. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es crucial. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta.